¿Qué pasaría si la empleada doméstica que limpia tu casa fuera en realidad más inteligente que tú? Una mujer que todos ignoraban atendió una llamada en inglés perfecto que cambiaría la vida de un millonario para siempre. Pero lo que descubrió después fue aún más impactante. ¿Desde dónde nos estás viendo? Si esta historia te tiene en suspenso, suscríbete al canal y dale like para que más personas conozcan esta increíble revelación. La luz de marzo se derramaba como miel líquida a través de los ventanales de la hacienda Los Altos, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire mientras Itzel Ramírez pasaba el plumero por los lomos de cuero de los libros antiguos. Sus manos trabajadas pero elegantes se movían con la precisión de quien respeta profundamente lo que toca. A sus 45 años había perfeccionado el arte de la invisibilidad en casas ajenas. Sabía ser sombra y presencia simultáneamente existiendo en los márgenes de vidas que transcurrían paralelas a la suya, sin jamás intersectarse verdaderamente. El destino no llega como invitado anunciado, sino como ladrón en la noche, robándonos la certeza de quienes creíamos ser. Esta frase, leída en alguno de los cientos de libros que limpiaba semanalmente, resonaba en su mente aquella mañana, sin razón aparente. El teléfono del despacho rompió el silencio con su timbre imperioso. 3, 4, 5 veces. Don Maximiliano Vega Montero, propietario de Destilerías Vega, y de aquella hacienda centenaria en las afueras de Guadalajara, había salido apresuradamente para una reunión urgente con el consejo directivo. Itzel dudó un instante. No era su lugar contestar el teléfono privado del despacho, pero algo en la insistencia de aquel timbre le hizo romper su propia regla. «Buenos días, residencia del señor Vega Montero», contestó con voz serena. «Good morning. This is Takashi Yamamoto from Suntory Holdings. I need to speak with Mr. Vega regarding our merger proposal. It's quite urgent», respondió una voz masculina al otro lado del mundo. Sin titubear, Itzel respondió en un inglés fluido y profesional. «I'm afraid Mr. Vega is currently unavailable, Mr. Yamamoto. May I take a detailed message for him?» La conversación se extendió por 15 minutos. Mientras sostenía el auricular entre el hombro y la mejilla, Itzel tomaba notas meticulosas en un papel con el membrete de Destilerías Vega. Cifras, condiciones, plazos y nombres que memorizaba instintivamente mientras formulaba preguntas precisas que dejaron al empresario japonés impresionado. Cuando terminó la llamada, contempló sus propias notas con una mezcla de orgullo y temor. Había revelado una parte de sí misma que mantenía cuidadosamente oculta desde hacía años. Colocó el papel sobre el escritorio de caoba y continuó con su labor, preguntándose si había cometido un error irreparable. Horas más tarde, el sonido de los pasos firmes de don Maximiliano sobre el suelo de terracota anunció su regreso. Itzel se retiró discretamente hacia el pasillo, pero no lo suficientemente rápido. «Itzel, contestaste una llamada en mi ausencia». La voz grave del empresario la detuvo en seco. «Sí, señor, era importante. Dejé las anotaciones sobre su escritorio», respondió sin voltearse completamente, como si temiera que él pudiera leer en sus ojos las complejidades de su historia. Don Maximiliano, un hombre de 60 años con el cabello plateado y la postura de quien está acostumbrado a ser obedecido, tomó el papel y lo leyó detenidamente. Sus ojos, del color del ámbar como el tequila añejo que había hecho crecer su fortuna, se estrecharon con una mezcla de confusión y asombro. «¿Tú escribiste esto?», preguntó finalmente levantando la mirada hacia ella. «Sí, señor». «¿Y entendiste lo que te explicaban sobre los términos de la fusión corporativa?» Itzel respiró profundamente. En ese preciso instante sintió cómo el edificio cuidadosamente construido de su vida comenzaba a tambalearse. «Cada palabra, señor», respondió con una dignidad que sorprendió a ambos. Don Maximiliano la observó como si la viera por primera vez, aunque llevaba 3 años trabajando en su casa. Había algo en aquella mirada, un reconocimiento inexplicable que hizo que el corazón de Itzel latiera con fuerza contra sus costillas. «Mañana hablaremos de esto», dijo él finalmente. «Hay mucho más de lo que veo». «¿No es así, Itzel?». Ella asintió levemente, consciente de que aquel intercambio marcaba el final de una vida y el comienzo incierto de otra.
El destino efectivamente había llegado como un ladrón en la noche. La pequeña casa de Itzel, en la colonia Santa Tere, parecía aún más diminuta aquella noche, mientras daba vueltas insomne entre las sábanas desgastadas. Las paredes de color durazno decoradas con fotografías familiares y un calendario de la Virgen de Guadalupe guardaban secretos que nadie hubiera imaginado. Se levantó antes del amanecer como todos los días, pero esta vez con un nudo en el estómago. Preparó café de olla, dejando que el aroma de canela y piloncillo inundara la cocina mientras contemplaba su reflejo fracturado en la ventana. ¿Quién? Era realmente Itzel Ramírez. Ni siquiera ella misma tenía ya certeza. Con movimientos metódicos, retiró la vieja lata de galletas danesas que guardaba bajo su cama. En su interior no había dulces, sino diplomas cuidadosamente doblados, certificados del Instituto Cultural Mexicano-Estadounidense, donde había estudiado inglés durante 6 años, cursos de contabilidad y finanzas, y el más valioso, su título, inconcluso de maestría en Administración Internacional de la Universidad de Guadalajara, abandonado cuando su madre cayó enferma. Algún día, susurró acariciando el papel sellado que representaba sueños postergados. Algún día, terminaré lo que empecé. Al llegar a la hacienda el ambiente parecía cargado de electricidad. Esperanza Vega, la hija de don Maximiliano, había llegado inesperadamente de su despacho en el centro de Guadalajara. Alta, elegante, con el cabello negro recogido en un moño severo, su presencia siempre alteraba la paz del hogar. Itzel la observó discretamente mientras conversaba con su padre en la terraza. Los gestos enfáticos de Esperanza contrastaban con la calma aparente de don Maximiliano. «Buenos días, Itzel», la saludó él cuando entró a servir el café. «Esperanza se quedará unos días con nosotros. Prepara la habitación principal de invitados, por favor». «Por supuesto, señor», respondió consciente de la mirada escrutadora de Esperanza. «Papá me contó sobre tu sorprendente manejo del inglés ayer», comentó Esperanza con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Qué curioso, trabajas aquí hace 3 años y nunca lo mencionaste». «Nunca se presentó la ocasión, licenciada», respondió Itzel con humildad calculada. «Te vi antes, ¿sabes?», continuó Esperanza removiendo su café. «En la casa de Mea. La cultura durante el Día de la Candelaria. Estabas traduciendo para familias estadounidenses». Itzel sintió cómo su corazón se aceleraba. Era cierto. Cada año trabajaba como voluntaria en eventos culturales, una pequeña válvula de escape, donde podía ser ella misma sin restricciones. «Me gusta ayudar cuando puedo», respondió simplemente. Don Maximiliano observaba el intercambio con interés creciente. Cuando Esperanza se excusó para hacer unas llamadas, él le indicó a Itzel que tomara asiento. «Hay algo que me intriga de ti desde hace tiempo», comenzó. «Tu manera de hablar, tus modales, la forma en que miras los libros de mi biblioteca, no concuerdan con la historia que conozco». Itzel entrelazó sus manos sobre su regazo, un gesto que había aprendido de su madre para controlar el nerviosismo. «Señor, yo no he terminado», la interrumpió con gentileza. «Necesito una asistente administrativa, alguien de confianza absoluta. La enfermedad que padezco está afectando mi memoria y no puedo arriesgarme a poner la empresa en manos equivocadas». La propuesta quedó suspendida entre ellos como una promesa y una amenaza simultáneamente. Itzel sabía que aceptar significaría exponer su verdadera naturaleza, arriesgarse al rechazo, cuando descubrieran que no poseía las credenciales formales completas. «Agradezco su confianza, pero no creo ser la persona adecuada», respondió. Finalmente. Don Maximiliano se reclinó en su silla estudiándola. «¿Sabes qué es lo más valioso en los negocios, Itzel? No es el dinero ni los contactos, es la intuición. Y la mía me dice que hay mucho más en ti de lo que dejas ver». Aquella tarde, mientras limpiaba el desván siguiendo las instrucciones diarias, Itzel encontró una caja de documentos antiguos. Entre papeles amarillentos y fotografías descoloridas, un nombre captó su atención: Fundación Educativa Vega Ruiz. El mismo lugar donde había recibido una beca para estudiar la preparatoria, una oportunidad que cambió el curso de su vida. La coincidencia era demasiado perfecta para ser casual. Con dedos temblorosos, extrajo un documento, la lista de benefactores originales. Y allí en la primera página
El nombre de su madre aparecía junto al de la familia Vega. A veces los silencios más profundos contienen las verdades más ruidosas, pensó, mientras las piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba resolviendo comenzaban a encajar. La mañana en que Itzel finalmente aceptó la propuesta de don Maximiliano, el cielo sobre Guadalajara se había teñido de un gris plomizo que presagiaba tormenta. Se presentó en el despacho corporativo de Destilerías Vega, en el corazón financiero de la ciudad, ataviada con el único traje sastre que poseía un conjunto azul marino que había comprado años atrás para su graduación universitaria y que guardaba como una reliquia de tiempos mejores. El edificio, una torre de cristal y acero que reflejaba las nubes amenazantes, parecía tragarla en sus entrañas de modernidad y poder. En la recepción, la mirada condescendiente de la secretaria al anunciarla le recordó su aparente lugar en Minnesota, el mundo. «Señorita Ramírez, don Maximiliano la espera», anunció finalmente la mujer, con un tono que sugería lo impropio de aquella situación. El despacho del empresario ocupaba todo el piso superior. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad que se extendía hasta las montañas. Don Maximiliano, de pie junto al vidrio, contemplaba la metrópoli como si fuera suya. «Has tomado la decisión correcta», dijo sin voltearse, como si hubiera sentido su presencia, «aunque tardaste 3 días en hacerlo». «Necesitaba tiempo para organizarme», respondió ella avanzando con cautela. «Comprensible. Tu puesto será el de asistente ejecutiva personal. Tendrás acceso a información confidencial y un salario acorde con las responsabilidades». Cuando finalmente se giró para mirarla, Itzel notó algo inquietante en sus ojos, una fragilidad momentánea, un destello de reconocimiento inexplicable que desapareció tan rápido como había surgido. «Hay algo más, señor», se atrevió a decir Itzel. «Debo ser honesta, no terminé mi maestría. Tuve que abandonarla cuando mi madre enfermó». Don Maximiliano hizo un gesto desestimando la importancia de aquello. «Los títulos son papeles, Itzel. Lo que me interesa es la inteligencia, la lealtad y la intuición para los negocios. Y tú tienes las 3». Aquel mismo día, mientras recorría las instalaciones junto a Marcos Herrera, el jefe de recursos humanos, Itzel, sintió los ojos de los empleados clavados en su espalda. Los rumores viajaban más rápido que la luz en los pasillos corporativos. «Es cierto que era su empleada doméstica», escuchó murmurar a una joven en el departamento de marketing. «Mi papá dice que don Maximiliano siempre ha tenido debilidad por las mujeres jóvenes», respondió otra, sin molestarse en bajar la voz. Itzel apretó los puños dentro de los bolsillos de su saco, respirando profundamente. Siempre había sabido que el juicio de los demás sería el primer obstáculo a superar. Esa tarde, cuando regresó a su pequeña casa, encontró a doña Mercedes, su vecina de 70 años, esperándola en la puerta con expresión preocupada. «Hija, vinieron a buscarte». Un hombre trajeado con acento extraño dejó esta tarjeta. La tarjeta, elegante y minimalista, contenía solo un nombre y un número: Rafael Mendoza, investigador privado. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién la estaría buscando y por qué? Aquella noche, incapaz de dormir, sacó nuevamente la caja de lata. Entre los documentos, encontró una carta que su madre le había entregado poco antes de fallecer, con instrucciones de abrirla solo cuando fuera absolutamente necesario. Quizás ese momento había llegado. Con dedos temblorosos rompió el sello. Las primeras líneas bastaron para que el mundo a su alrededor se desvaneciera. «Mi querida Itzel, si estás leyendo esto significa que finalmente has encontrado el camino de regreso a tus orígenes. Hay verdades que he guardado por tu protección. Tu padre no fue el hombre que conociste en tu infancia. Tu verdadera historia comenzó antes, en circunstancias que no pude controlar». Las lágrimas nublaron su visión, mientras las palabras de su madre, escritas años atrás, revelaban fragmentos de un rompecabezas que ahora comenzaba a tomar forma. El peso de aquellos secretos amenazaba con aplastarla. Los secretos son como arena entre los dedos. Cuanto más intentamos aferrarlos, más rápidamente se escapan, pensó mientras la lluvia finalmente estallaba sobre Guadalajara, golpeando furiosamente contra su ventana como los latidos de su corazón desbocado.
Durante las siguientes semanas, Itzel construyó meticulosamente su nueva identidad profesional. Cada mañana se transformaba la humilde empleada doméstica que daba en el umbral de su casa, y la asistente ejecutiva emergía con determinación renovada. Su capacidad para absorber información, memorizar detalles y anticipar necesidades rápidamente la convirtió en un activo indispensable para don Maximiliano. Sin embargo, Esperanza Vega observaba este ascenso con recelo creciente. Aquella mañana de abril irrumpió en la oficina de su padre sin anunciarse. ¿Me puedes explicar por qué Itzel tiene acceso a los estados financieros de la destilería de Arandas?, exigió dejando caer un folder sobre el escritorio. Esa información es confidencial incluso para algunos miembros del consejo. Don Maximiliano, que revisaba documentos con Itzel, la miró con calma desafiante. Porque yo se lo autoricé, hija. Necesito su análisis para la propuesta de expansión. Su análisis. Por Dios, papá, hasta hace un mes limpiaba tus pisos y ahora la tienes revisando estrategias financieras. ¿No te das cuenta de lo absurdo que es esto? Itzel se mantuvo impasible aunque cada palabra era como una aguja clavándose en su piel. Era precisamente este tipo de reacciones las que había temido toda su vida. Con permiso, dijo levantándose, con dignidad. Les daré privacidad. Quédate, ordenó don Maximiliano y luego se dirigió a su hija. Esperanza, tu educación en el Tecnológico de Monterrey debería haberte enseñado a no juzgar a las personas por su origen o su pasado. No es su origen lo que me preocupa, respondió Esperanza bajando ligeramente la voz. Es la coincidencia de que aparezca justo cuando tu salud está deteriorándose y estamos en negociaciones internacionales cruciales. La tensión entre padre e hija era palpable. Itzel comprendió que se encontraba en medio de una batalla familiar cuyas raíces se extendían mucho más allá de su presencia. Los inversionistas coreanos llegarán en 2 semanas, continuó don Maximiliano, cambiando deliberadamente el tema. Necesitaremos un intérprete confiable. Aurelio sugirió contratar a alguien externo. Aurelio Méndez, el contador principal. De la empresa, un hombre de 40 años originario de Oaxaca, había sido hasta ahora el único en mostrarle genuina amabilidad a Itzel. Sus miradas se habían cruzado ocasionalmente en la cafetería, intercambiando sonrisas tímidas que dejaban entrever una posible complicidad. Yo podría ayudar con eso, se atrevió a sugerir Itzel. Tomé cursos básicos de coreano durante mi formación universitaria. La sorpresa en los rostros de padre e hija fue idéntica. ¿También hablas coreano?, preguntó Esperanza con incredulidad. No con fluidez, pero lo suficiente para facilitar las negociaciones iniciales, respondió Itzel, consciente de que cada nueva revelación sobre sus capacidades alimentaba tanto la confianza de don Maximiliano como las sospechas de Esperanza. Aquella tarde, mientras organizaba documentos en el archivo, Aurelio apareció en la puerta con 2 tazas de café. Pensé que podrías necesitar esto, dijo ofreciéndole una. Los archivos históricos son el purgatorio de las empresas familiares. Itzel aceptó la taza con una sonrisa agradecida. El aroma del café de especialidad contrastaba con el polvo de los documentos antiguos. Gracias, Aurelio, es muy amable de tu parte. No es amabilidad, respondió él con una franqueza refrescante. Es admiración. No cualquiera pasa de las labores domésticas a la asistencia ejecutiva con tal naturalidad, como si siempre hubieras pertenecido aquí. Sus ojos profundos y sinceros la estudiaban con una curiosidad carente de juicio. A veces pertenecemos a lugares donde nunca hemos estado, respondió ella sorprendiéndose de su propia filosofía improvisada. Aurelio sonrió revelando un hoyuelo en su mejilla izquierda. Mi abuela oaxaqueña diría que eso se llama destino. Por cierto, encontré algo que podría interesarte, añadió entregándole una carpeta desgastada. Documentación sobre la Fundación Educativa. Vega Ruiz. Don Maximiliano me pidió que la buscara específicamente para ti. El corazón de Itzel dio un vuelco. ¿Por qué don Maximiliano estaría investigando la fundación que había financiado sus estudios? Esa noche, mientras revisaba los documentos en la soledad de su casa, descubrió una fotografía que la dejó sin aliento. Su madre joven y radiante, junto a un don Maximiliano,
30 años más joven en la inauguración de la fundación educativa. Sus brazos se rozaban con una familiaridad que sugería mucho más que una relación casual. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar con una claridad aterradora. A veces nuestros pasos nos llevan exactamente a donde debíamos estar, aunque tomemos el camino más largo para llegar, pensó mientras trazaba con sus dedos el contorno de aquellos rostros que guardaban el secreto de su propio origen. La sede de Destilerías Vega en Puerto Vallarta era un edificio de arquitectura colonial modernizada que se alzaba frente al Océano Pacífico. El salón de conferencias con sus ventanales que capturaban el azul infinito del mar se había transformado en el escenario de una de las negociaciones más importantes en la historia de la empresa. Itzel, ataviada con un traje formal color crema que Aurelio la había ayudado a elegir, se sentía como una actriz interpretando un papel para el cual no había ensayado lo suficiente. A su lado, don Maximiliano proyectaba la confianza de décadas en el mundo empresarial, aunque solo ella notaba los pequeños temblores en sus manos cuando intentaba recordar cifras específicas. Los inversionistas coreanos, liderados por el imponente señor Kim, observaban con interés a la mujer que les había dado la bienvenida en su idioma nativo con una pronunciación sorprendentemente correcta. Señor Kim, permítame presentarle los términos que hemos preparado para esta propuesta de expansión conjunta, dijo Itzel, alternando fluidamente entre español y frases en coreano para facilitar la comunicación. Durante las siguientes 3 horas, navegó con destreza entre complicados términos financieros, proyecciones de mercado y sutilezas culturales que hacían más fluida la negociación. Don Maximiliano la observaba con una mezcla de orgullo y curiosidad, como si contemplara un misterio que se desenvolvía ante sus ojos. Fue durante la revisión de los contratos preliminares cuando Itzel notó algo preocupante, una cláusula aparentemente inocua que, analizada con detenimiento, otorgaba a los inversionistas coreanos derechos sobre patentes históricas de la destilería. Aquello podría significar la pérdida del control sobre recetas centenarias que definían la esencia de los tequilas Vega. Su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Cómo alertar a don Maximiliano sin revelar que había detectado esta irregularidad, gracias a su conocimiento especializado en contratos internacionales, conocimiento que supuestamente no debería tener? Durante un receso se acercó discretamente a él en la terraza. Don Maximiliano, creo que deberíamos revisar con más detenimiento la sección 4 del anexo B, sugirió con cautela. Hay terminología que podría interpretarse de formas diversas. Él la miró con intensidad, como intentando descifrar lo que no decía. ¿Qué tipo de interpretaciones? Aquellas que podrían afectar el patrimonio histórico de la destilería, respondió ella, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cuando la negociación se reanudó, don Maximiliano solicitó aclaraciones específicas sobre la cláusula en cuestión. El brillo en los ojos del señor Kim al escuchar la pregunta confirmó las sospechas de Itzel. Había intentado aprovechar un vacío legal que, de no ser detectado, habría costado millones a la empresa. Aquella noche, mientras cenaban en la terraza del hotel con vista al mar, don Maximiliano finalmente abordó el tema que flotaba entre ellos como una presencia fantasmal. ¿Dónde aprendiste a detectar subterfugios legales en contratos internacionales? Itzel, preguntó sirviéndole una copa del tequila premium de la destilería. Y no me digas que fue limpiando mi despacho. El momento de la verdad había llegado. Itzel contempló el ámbar líquido en su copa, reuniendo valor. En la Universidad de Guadalajara, señor. Estaba completando una maestría en Administración Internacional cuando tuve que abandonarla para cuidar a mi madre. ¿Por qué nunca lo mencionaste? Porque las personas como yo aprenden desde temprano que ciertos conocimientos resultan amenazantes para quienes esperan encontrar solo manos trabajadoras y no mentes pensantes, respondió con una honestidad que sorprendió a ambos. Don Maximiliano guardó silencio por un momento, como procesando aquella verdad incómoda. «Hay algo más que debo preguntarte», dijo finalmente. «Recibí una llamada extraña hace unos días. Un detective privado, preguntando por ti». El corazón de Itzel se detuvo por un instante. La tarjeta que había recibido de su vecina. «Parece que hay personas buscándote desde hace tiempo»,
continuó él. Personas de España, según me informaron. No entiendo por qué alguien de España me buscaría, respondió ella, aunque un escalofrío recorrió su espalda al recordar fragmentos de la carta de su madre. Tu historia comenzó antes, en circunstancias que no pude controlar. Quizás tenga algo que ver con esto, dijo don Maximiliano extrayendo un sobre de su chaqueta. Lo encontré entre los documentos de la fundación. Es una fotografía de tu madre, ¿no es así? La imagen mostraba a su madre mucho más joven, junto a una familia elegante, frente a una mansión andaluza. Al reverso una inscripción en caligrafía descolorida. Familia Ruiz Mendoza, Sevilla, 1975. No entiendo, murmuró Itzel sintiendo cómo el suelo se movía bajo sus pies. Mi madre nunca mencionó conexiones con España. Las máscaras que usamos no solo ocultan nuestra verdad a los demás, Itzel. A veces nos la ocultan también a nosotros mismos, dijo don Maximiliano con una sabiduría teñida de melancolía. Y creo que tanto tú como yo hemos estado usando máscaras por demasiado tiempo. Mientras la brisa marina mecía las palmeras y las estrellas se reflejaban en el océano infinito, Itzel sintió cómo las capas de identidad, cuidadosamente construidas durante años, comenzaban a desprenderse revelando verdades que podrían cambiar el curso de su existencia para siempre. Cuando las máscaras caen, no solo vemos nuestro verdadero rostro, sino también los ojos que siempre nos han estado mirando en silencio, pensó, mientras la mirada de don Maximiliano parecía penetrar hasta lo más profundo de su alma. La celebración de las posadas en la hacienda Los Altos había reunido a empleados de todos los niveles de Destilerías Vega. El patio central, iluminado con farolillos tradicionales y decorado con nochebuenas, vibraba con la alegría de villancicos y el aroma de ponche de frutas y buñuelos recién fritos. Itzel, que siempre había participado en estas celebraciones desde la cocina, ahora ocupaba un espacio ambiguo, ni completamente parte de la dirección, ni ya identificada con el personal de servicio. Observaba desde un rincón cómo Esperanza, impecable, en un vestido rojo, organizaba la piñata para los niños de los empleados. Es extraño, ¿verdad? La voz de Aurelio la sorprendió a su lado. No pertenecer completamente a ningún mundo. Itzel lo miró sorprendida por la precisión con que había captado su sentimiento. ¿Cómo lo sabes? Porque yo también vivo en ese espacio intermedio. Sonrió él ofreciéndole una taza de ponche. Contador principal, pero originario de un pueblo zapoteco, donde mi familia sigue cultivando maíz. Demasiado indígena para algunos ejecutivos, demasiado corporativo. Cuando regreso a casa, la honestidad de aquella confesión creó instantáneamente un puente entre ellos. Por primera vez en semanas, Itzel sintió que podía bajar la guardia. A veces me pregunto quién soy realmente, confesó observando el vapor que ascendía de su ponche. Cada día descubro piezas nuevas de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. ¿Te refieres a la investigación sobre tu familia?, preguntó Aurelio bajando la voz. Don Maximiliano me pidió que rastreara algunos documentos. Espero que no te moleste. Al contrario, respondió ella. Agradezco cualquier información que pueda ayudarme a entender. En ese momento la figura de don Maximiliano emergió entre la multitud. A pesar de la alegría circundante, su expresión denotaba preocupación. Con un gesto discreto les indicó que lo siguieran hacia la biblioteca. El contraste entre la celebración exterior y la solemnidad de aquel espacio era palpable. Los libros, antiguos testigos silenciosos de generaciones, parecían contener secretos que esperaban ser revelados. Recibí noticias de España, anunció don Maximiliano cerrando la puerta tras ellos. La familia Ruiz Mendoza ha intensificado su búsqueda. El detective que contactó conmigo representa a un bufete de abogados en Sevilla. ¿Pero qué quieren de mí?, preguntó Itzel intentando controlar el temblor en su voz. No quieren algo de ti, Itzel, respondió él extrayendo un folder de su escritorio. Te quieren a ti. Según estos documentos, eres la última heredera viva de una de las familias más antiguas de Andalucía. Aurelio e Itzel intercambiaron miradas de asombro. Debe haber un error, insistió ella. Mi madre era maestra de primaria en Tlaquepaque. Vivíamos modestamente.
Tu madre María Isabel Ruiz Mendoza era la hija menor de una familia aristocrática que huyó durante la Guerra Civil Española, explicó don Maximiliano, mostrándole documentos antiguos con sellos oficiales. Al parecer fue enviada a México para protegerla mientras el resto de la familia enfrentaba la persecución franquista. La revelación cayó sobre Itzel como un aguacero inesperado, empapándola de una historia que nunca había imaginado como propia. Pero esto significa, comenzó Aurelio comprendiendo las implicaciones, significa que Itzel es heredera de propiedades, títulos y una fortuna considerable en España, completó don Maximiliano. Fortuna que ha estado en 1900 disputa legal durante décadas, pero que ahora con la aparición de la heredera legítima puede finalmente resolverse. Itzel se dejó caer en un sillón de cuero abrumada. Las piezas encajaban la educación refinada que su madre le había proporcionado. A pesar de sus aparentes limitaciones económicas, su insistencia en que aprendiera idiomas, su conocimiento de arte y literatura europeos. «Hay algo más», añadió don Maximiliano con una vacilación inusual en su voz. «Algo que descubrí revisando los documentos de la Fundación Educativa. El empresario extrajo una fotografía antigua, un hombre joven y una mujer bella abrazados frente a la catedral de Guadalajara. «Esta es tu madre, ¿verdad?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «¿Sabes quién es el hombre a su lado?». Itzel observó la imagen con detenimiento. Había algo familiar en aquel rostro joven, algo que resonaba con sus propios rasgos. «No puede ser», murmuró levantando la mirada hacia don Maximiliano, cuyos ojos ámbares idénticos a los suyos estaban ahora empañados por lágrimas contenidas. «María Isabel y yo nos conocimos cuando ella daba clases en una escuela rural donde mi familia tenía propiedades», explicó con voz quebrada. «Fue un amor intenso pero breve. Cuando terminó nunca supe, nunca imaginé». El silencio que siguió estaba cargado de décadas de secretos de vidas paralelas que ahora convergían en un punto inevitable. «Eres mi hija Itzel», dijo finalmente. «Las pruebas de ADN que solicité confidencialmente lo confirman». Aurelio, comprendiendo la magnitud del momento, se excusó discretamente, dejándolos solos con una verdad demasiado grande para ser procesada. «De inmediato. Siempre sentí que había algo especial en ti», continuó don Maximiliano. «Desde el primer día que entraste a trabajar aquí, como si reconociera algo mío en tus gestos, en tu forma de hablar». Itzel permanecía inmóvil, incapaz de articular las emociones contradictorias que la atravesaban: conmoción, incredulidad, ira por los años perdidos y un extraño sentimiento de plenitud, como si una pieza fundamental de su ser finalmente hubiera encontrado su lugar. «¿Por qué mi madre nunca te lo dijo?», logró preguntar finalmente. «Porque yo estaba comprometido con la hija de un socio comercial importante. Un matrimonio arreglado que aseguraría el futuro de la destilería en tiempos difíciles», respondió él con amargura. «María Isabel desapareció sin dejar rastro. Ahora comprendo que lo hizo para protegernos a ambos». Afuera los villancicos y risas continuaban ajenos al drama que se desarrollaba en la biblioteca. El contraste entre la celebración navideña y la revelación que cambiaba para siempre sus vidas no podía ser más agudo. «Necesito tiempo», dijo Itzel levantándose. «Necesito procesar todo esto». «Lo entiendo», asintió don Maximiliano. «Pero hay algo que debes saber antes de irte. La razón por la que te ofrecí el puesto no fue casualidad ni caridad. Estoy enfermo, Itzel, más de lo que la gente sabe, y cuando supe quién eras realmente, comprendí que el destino me estaba ofreciendo una oportunidad de enmendar mi mayor error, no haber estado en tu vida». Itzel sintió cómo las lágrimas contenidas hasta entonces por el shock comenzaban a fluir libremente por sus mejillas. «Todo este tiempo», murmuró, «todo este tiempo he estado sirviendo en la casa de mi propio padre. Y ahora sabes tu verdadero nombre», respondió él con una mezcla de tristeza y esperanza. «Itzel Vega Ruiz, la heredera de dos mundos que nunca debieron separarse». Mientras el sonido de la piñata rompiéndose y los gritos alegres de Sintustemen, los niños llegaban desde el patio, Itzel comprendió que su vida, como aquella vasija de barro colorido, acababa de quebrarse para revelar tesoros inesperados en su interior.
A veces necesitamos perder el nombre que creíamos nuestro para descubrir aquel con el que nacimos. Pensó mientras el peso de su nueva identidad comenzaba a asentarse sobre sus hombros como una corona tan pesada como brillante. La oficina de la notaría Pacheco y Asociados, ubicada en un edificio Art Deco del centro histórico de Guadalajara, parecía demasiado pequeña para contener la magnitud de las revelaciones que se desarrollaban en su interior. El olor a papel antiguo y madera barnizada creaba una atmósfera solemne apropiada para el desentrañamiento de secretos familiares. Itzel, sentada entre don Maximiliano y Aurelio, escuchaba con atención mientras el notario, un hombre de edad avanzada con lentes de montura dorada, explicaba los detalles legales de su situación. Según estos documentos, doña Itzel es la única heredera viva de la familia Ruiz Mendoza, explicaba el notario desplegando papeles amarillentos con sellos del Reino de España. La herencia incluye propiedades en Sevilla y Granada acciones, en diversas empresas europeas y una colección de arte catalogada por el Museo del Prado. ¿Y todo esto permaneció sin reclamar durante décadas?, preguntó Aurelio, quien había asumido involuntariamente el papel de defensor y apoyo de Itzel. La Guerra Civil Española y, posteriormente, la dictadura franquista crearon situaciones legales complejas, respondió el notario con cautela diplomática. Muchas familias que huyeron vieron sus bienes confiscados. La restitución ha sido un proceso largo y complicado. Itzel observaba los documentos como si pertenecieran a la vida de otra persona. Las fotografías de haciendas andaluzas con patios, floridos, la mansión urbana en el barrio de Santa Cruz en Sevilla, los olivares que se extendían por hectáreas bajo el sol mediterráneo. Todo aquello parecía un cuento de hadas imposible para alguien que había crecido en una modesta casa de la colonia Santa Tere. Hay representantes de la familia en España que desean conocerla lo antes posible, continuó el notario. Primos lejanos que han mantenido viva la búsqueda de la heredera durante generaciones. Necesito tiempo, respondió Itzel repitiendo las mismas palabras que había pronunciado en la biblioteca días atrás. Todo esto es abrumador. Don Maximiliano, que había permanecido inusualmente silencioso, finalmente intervino. Lo que mi hija necesita no es solo tiempo, sino espacio para integrar dos vidas que ahora debe reconciliar, dijo utilizando por primera vez aquella palabra hija en un contexto formal. Sugiero que procedamos con la documentación necesaria, pero sin precipitar decisiones irreversibles. Al salir de la notaría Guadalajara, los recibió con una tarde luminosa de mayo. Las jacarandas en plena floración salpicaban las calles de Minervins púrpura creando un contraste perfecto con el cielo intensamente azul. Caminaron en silencio por la avenida Juárez, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Fue Aurelio quien finalmente rompió el silencio. «¿Cómo te sientes realmente, Itzel?», preguntó con genuina preocupación. «No como la heredera Ruiz Mendoza ni como la hija recién descubierta de don Maximiliano, sino como tú misma». La pregunta tan simple y directa desarmó todas sus defensas. Se detuvieron frente a la rotonda Minerva, donde la diosa romana de la sabiduría parecía observarlos, con comprensión eterna desde su pedestal. «Me siento como si hubiera vivido en una casa con habitaciones cerradas, y de repente todas las puertas se abrieran simultáneamente», respondió ella, encontrando por fin palabras para su confusión. «Pero la luz que entra es tan intensa que no puedo distinguir qué hay dentro de cada cuarto». Don Maximiliano, que los había seguido a cierta distancia, dándoles espacio, se acercó entonces con expresión grave. «Hay algo más que debo decirte, Itzel», anunció. «Algo que quizás ayude a iluminar algunas de esas habitaciones». Los tres se sentaron en una banca cercana bajo la sombra de un laurel de la India. La ciudad bullía a su alrededor, ajena a las revelaciones que transformaban sus vidas. «La enfermedad que padezco es degenerativa», explicó don Maximiliano. «Los médicos me han dado un pronóstico de 2 años, quizás 3, con tratamiento agresivo. Mi memoria seguirá deteriorándose gradualmente». La noticia golpeó a Itzel con una crueldad particular. Apenas había encontrado a su padre y ya enfrentaba la perspectiva de perderlo. «Esperanza lo sabe»,
Preguntó pensando en la hija que había crecido con él, que había tenido lo que a ella le fue negado. Solo parcialmente. Conoce mi condición, pero no la gravedad real, respondió él. Teme perder no solo a su padre, sino el control de la empresa, que considera su herencia legítima. Y ahora aparezco yo, completó Itzel, comprendiendo finalmente la hostilidad de Esperanza, la hija ilegítima que amenaza todo lo que ella da por sentado. No uses esa palabra, intervino Aurelio con firmeza sorprendente. No hay hijos ilegítimos, solo circunstancias injustas. Don Maximiliano asintió agradeciendo silenciosamente el comentario. Mi intención nunca fue crear un conflicto de sucesión, continuó, sino encontrar a alguien que pudiera ayudarme a preservar el legado de la destilería con la misma pasión y conocimiento que yo le he dedicado. Cuando descubrí quién eras realmente, comprendí que eras esa persona, Itzel, no por ser mi hija biológica, sino por quien has demostrado ser. El peso de aquella responsabilidad se sumaba al de sus recién descubiertas identidades. Itzel contempló la fuente de Minerva, donde el agua fluía en patrones que parecían simbolizar el curso impredecible de la vida. ¿Y qué hay de ti, Aurelio?, preguntó repentinamente girándose hacia él. ¿Por qué te has involucrado tanto en todo esto? La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Un leve rubor coloreó sus mejillas morenas. Porque reconozco en ti algo que he buscado toda mi vida, respondió con una honestidad que le dejó sin aliento. Alguien que entiende lo que significa existir entre mundos sin pertenecer completamente a ninguno. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba su descenso sobre Guadalajara, 3 personas unidas por circunstancias extraordinarias contemplaban futuros que ninguno hubiera imaginado meses atrás. Una heredera que había limpiado pisos durante años, un padre que descubría a su hija demasiado tarde y un hombre que encontraba conexión en los espacios intermedios de la identidad. Las herencias más valiosas no son las que se registran en documentos legales, sino aquellas que transforman silenciosamente quiénes somos, pensó Itzel mientras las primeras estrellas comenzaban a brillar sobre la ciudad que siempre había sido su hogar, y ahora se revelaba como apenas un capítulo en una historia mucho más amplia. La primera confrontación directa entre Itzel y Esperanza ocurrió en circunstancias que ninguna hubiera podido prever. La Feria Internacional del Tequila en Expo Guadalajara había reunido a productores, distribuidores y aficionados de todo el mundo. El stand de Destilerías Vega, el más elegante del pabellón principal, se había convertido en el centro de atención gracias a la presentación de su nueva línea premium Herencia Ancestral. Itzel, que había participado activamente en el desarrollo del concepto de marketing, supervisaba los últimos detalles antes de la presentación oficial. Vestida con un traje sastre color aguamarina que realzaba el ámbar de sus ojos, se movía con una confianza que pocas semanas antes hubiera parecido imposible. Fue entonces cuando Esperanza apareció acompañada por Eduardo Fernández, miembro del consejo directivo y su aliado más leal en la empresa. Su expresión al ver a Itzel dirigiendo al equipo de degustación era una mezcla de indignación y desconcierto. ¿Se puede saber qué está pasando aquí?, preguntó en voz baja pero cargada de tensión. La presentación de Herencia Ancestral estaba bajo mi supervisión. Tu padre consideró apropiado que yo coordinara el lanzamiento, respondió Itzel con calma estudiada. Tengo los documentos con su autorización si deseas verlos. Los ojos de Esperanza se estrecharon peligrosamente. Mi padre, o debería decir nuestro padre, replicó bajando la voz para que solo Itzel pudiera escucharla. Creíste que no me enteraría, que no investigaría quién eres realmente. La revelación dejó a Itzel momentáneamente sin palabras. Esperanza sabía la verdad, pero ¿desde cuándo? Este no es el lugar ni el momento, logró responder finalmente, consciente de las miradas curiosas de algunos empleados cercanos. Al contrario, insistió Esperanza acercándose más, es precisamente el momento. 3 generaciones de mi familia construyeron esta empresa y no voy a permitir que una advenediza aparecida de la nada lo arruine todo. Eduardo Fernández, advirtiendo la tensión creciente, intentó intervenir. Esperanza, hay demasiada gente aquí. Quizás deberíamos... ¿Advenediza?, interrumpió Itzel,
sintiendo cómo décadas de injusticias y subestimación cristalizaban en ese insulto. Pasé 3 años limpiando los pisos por los que tú caminabas sin siquiera mirarme a los ojos, y ahora resulta que tengo tanto derecho como tú a estar aquí. La discusión hubiera escalado de no ser por la llegada de don Maximiliano, quien se movía con la ayuda de un bastón que recién había comenzado a utilizar. Su presencia impuso silencio inmediato. La presentación comienza en 5 minutos, anunció con autoridad que no admitía réplica. Cualquier asunto personal puede esperar, pero el daño ya estaba hecho. Durante la presentación, la tensión entre las dos mujeres era palpable para cualquiera que prestara atención. Los periodistas, con su instinto para el drama, comenzaron a murmurar y tomar notas que iban más allá del lanzamiento del producto. Esa misma noche, en su oficina en la hacienda, don Maximiliano enfrentó a ambas. «Esto es exactamente lo que quería evitar», dijo con severidad. «Convertir un asunto familiar en espectáculo público». «¿Familiar?». Esperanza rió sin humor. «Ella apareció hace meses. Yo he estado a tu lado toda mi vida. Y nunca has mostrado verdadero interés por la esencia de la destilería», respondió él con dureza inusual. «Para ti siempre ha sido un símbolo de estatus, no una pasión». Las palabras cayeron como latigazos. Itzel, incómoda por presenciar una confrontación tan íntima, intentó retirarse. «Quédate», ordenó don Maximiliano. «Esto nos concierne a los 3». Fue entonces cuando, para sorpresa de ambas mujeres, extrajo una carpeta con el logo de uno de los periódicos más importantes de México. «Mañana publicarán esto», dijo mostrándoles un borrador de artículo titulado «Heredera oculta, el secreto familiar que sacude al imperio tequilero Vega». Un periodista de investigación ha conectado los puntos. Nuestra historia familiar será de dominio público. El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones. La noticia no solo afectaría sus vidas personales, sino también la percepción pública de la empresa, las relaciones con inversionistas, la confianza de los accionistas. «Podemos detenerlo», sugirió Esperanza recuperando la compostura. «Tenemos contactos, podemos presionar al editor». «No», la interrumpió don Maximiliano. «No más secretos. Han causado demasiado daño ya». Se volvió hacia Itzel, cuyo rostro reflejaba la misma consternación. «Tú tampoco puedes seguir ocultándote», le dijo con gentileza. «La verdad tiene un precio, pero el secreto cuesta mucho más». Aquella noche, mientras Guadalajara dormía, Itzel permaneció despierta en su pequeña casa, contemplando las paredes que habían sido testigos de su vida anterior. El teléfono había sonado incesantemente. Periodistas, que ya habían obtenido su número, antiguos, conocidos repentinamente, interesados en reconectar incluso su casera, preguntando discretamente si las circunstancias habían cambiado. El precio de la verdad comenzaba a manifestarse. Su privacidad, su anonimato, la sencillez de una vida sin expectativas ajenas, todo eso quedaba atrás. Cuando el alba comenzaba a insinuarse, el timbre de la puerta sonó. Para su sorpresa, Aurelio estaba allí con ojeras que delataban una noche tan insomne como la suya. «Vi el borrador del artículo», explicó sin preámbulos. «Don Maximiliano me lo mostró. Pensé que podrías necesitar un amigo». La palabra «amigo» pareció insuficiente para definir lo que se había desarrollado entre ellos, pero ambos la aceptaron como un punto de partida seguro. «Todo va a cambiar mañana», dijo ella invitándolo a entrar. «Ya nada será como antes». «Nada es nunca como antes, Itzel», respondió él observando con curiosidad el espacio modesto pero impecable. «Cada día somos personas diferentes a las que fuimos ayer». Mientras preparaba café en la cocina, Itzel reflexionaba sobre la sabiduría simple pero profunda de aquel hombre que había aparecido en su vida en el momento exacto en que más necesitaba un ancla. «Tengo miedo, Aurelio», confesó colocando 2 tazas en la mesa. «No del artículo ni de lo que la gente pueda pensar, sino de mí misma, de no saber quién soy realmente entre tantas versiones posibles». Él tomó su mano sobre la mesa, un gesto que parecía tan natural como inesperado. «Eres exactamente quien siempre has sido», dijo con convicción. «La mujer que estudió en secreto mientras limpiaba pisos, la que reconoció una cláusula tramposa en un contrato internacional,
la que cuida de un padre recién descubierto con la misma devoción con que cuidó de su madre. Los nombres y títulos cambian, Itzel, la esencia no. Mientras el sol de junio comenzaba a iluminar la pequeña sala, revelando partículas de polvo similares a las que Itzel había observado meses atrás en la biblioteca de don Maximiliano, comprendió que había alcanzado un punto de inflexión del que no había retorno posible. La verdad no nos hace libres de inmediato. Primero nos desorienta, luego nos desafía y solo entonces, si tenemos el valor de abrazarla completamente, nos libera. Pensó mientras el aroma del café recién hecho y la presencia silenciosa de Aurelio creaban un pequeño oasis de calma antes de la tormenta mediática que se avecinaba. La portada de El Informador, el periódico más respetado de Jalisco, mostraba una composición impactante a la izquierda, una fotografía antigua de María Isabel, Ruiz Mendoza en su juventud a la derecha, Itzel en la reciente presentación de Herencia Ancestral. El parecido entre madre e hija resultaba innegable bajo el titular De sirvienta a heredera, la hija secreta del Imperio Vega. En cuestión de horas, la noticia se había propagado por medios nacionales e internacionales. La historia tenía todos los elementos de un melodrama: riqueza, secretos familiares, una heredera que había trabajado como empleada doméstica, conexiones con la aristocracia española. La vida privada de Itzel se había convertido en entretenimiento público. Sentada en el despacho corporativo junto a don Maximiliano y los abogados de la empresa, escuchaba las estrategias propuestas para manejar la crisis mediática. Debemos emitir un comunicado oficial confirmando la relación familiar, explicaba Javier Morales, director de Relaciones Públicas. La transparencia es nuestra mejor opción ahora, pero necesitamos controlar la narrativa, añadió Ricardo Beltrán, asesor legal principal. Presentar esto como la reunión conmovedora de un padre con su hija, no como un escándalo corporativo. Itzel observaba la discusión como si ocurriera a kilómetros de distancia. Los términos gestión de imagen, percepción pública y estrategia comunicacional flotaban a su alrededor sin tocarla realmente. Su mente estaba ocupada con preocupaciones más inmediatas. Su vecina, doña Mercedes, asediada por periodistas, sus antiguos compañeros del Instituto Cultural, siendo entrevistados sobre ella, la pequeña privacidad que tanto había valorado desintegrándose bajo el escrutinio público. Itzel, la voz de don Maximiliano, la trajo de vuelta al presente. «¿Estás de acuerdo con el enfoque? Lo que sea necesario para proteger la empresa», respondió automáticamente. «No te pregunté por la empresa», aclaró él con suavidad. «Te pregunté por ti, ¿qué quieres tú?». La pregunta la descolocó. Durante toda su vida adulta, sus deseos personales habían sido secundarios frente a necesidades más urgentes: cuidar a su madre enferma, mantener un techo sobre sus cabezas, sobrevivir con dignidad. La idea de priorizar sus propios deseos resultaba casi incomprensible. «Quiero tiempo», respondió finalmente. «Tiempo para asimilar quién soy ahora». Su respuesta fue interrumpida por la llegada apresurada de Aurelio, quien traía consigo un sobre manila. «Disculpen la interrupción», dijo visiblemente agitado, «pero esto no puede esperar». Dentro del sobre había un fax recién llegado. Desde España, una notificación legal del bufete Martínez y Asociados de Sevilla, informando que representantes de la familia Ruiz Mendoza llegarían a México en 3 días para reunirse con Itzel. La comunicación mencionaba asuntos urgentes relacionados con la sucesión y patrimonio familiar. «Están actuando con sorprendente rapidez», comentó Ricardo Beltrán examinando el documento. «Esto sugiere que llevan tiempo preparándose para este momento, o que tienen miedo de perder el control de algo», añadió don Maximiliano, con suspicacia. La reunión continuó con discusiones técnicas sobre protocolos y estrategias, pero Itzel apenas escuchaba. Su mente viajaba a ese pasado recién descubierto, intentando imaginar la vida de su madre en aquella España convulsa, de la posguerra, las circunstancias que la trajeron a México, las decisiones que tomó para proteger a su hija. Al finalizar, mientras todos se retiraban, Aurelio permaneció atrás esperándola. «Hay algo más», dijo cuando quedaron a solas. «Algo que preferí no mencionar frente a todos.
Le entregó un sobre más pequeño personal. Tu vecina. Doña Mercedes me pidió que te entregara esto. Dijo que un hombre lo dejó esta mañana. Dentro había una tarjeta de presentación, Rafael Mendoza, investigador privado, y una nota manuscrita, tengo información sobre su madre que no aparecerá en los periódicos. Asuntos relacionados con su partida de España. Si desea conocerla, estaré en el Hotel Morales esta noche. El corazón de Itzel dio un vuelco. ¿Qué secretos adicionales podría haber que no hubieran salido ya a la luz? Iré contigo, dijo Aurelio al ver su expresión. No deberías enfrentar esto sola. El Hotel Morales, una joya arquitectónica del siglo XIX, en el centro histórico de Guadalajara, mantenía la elegancia discreta de otra época. En el lobby de cantera y hierro forjado, Rafael Mendoza los esperaba un hombre de unos 60 años, con el cabello entrecano y ojos perspicaces que denotaban décadas de observación profesional. Agradezco que haya venido, señorita Vega, dijo utilizando el apellido paterno con naturalidad, o quizás prefiera Ruiz Mendoza. ¿Itzel está bien?, respondió ella incómoda con cualquiera de las alternativas. Se acomodaron en un rincón apartado del bar del hotel. La iluminación tenue creaba una atmósfera de confidencialidad apropiada para revelaciones. He seguido su caso durante 25 años, comenzó Mendoza extrayendo una libreta gastada. Fui contratado originalmente por su abuelo materno, don Francisco Ruiz Mendoza, para localizar a su hija cuando ella desapareció de Sevilla en 1978. ¿Mi abuelo la buscaba?, preguntó Itzel sorprendida. Siempre creí que había huido de su familia. Al contrario, respondió Mendoza. Su madre fue enviada a México para protegerla. La familia tenía enemigos poderosos en la España posfranquista, personas que habían adquirido propiedades, Ruiz Mendoza durante la dictadura, y temían reclamaciones legales. Le mostró fotografías antiguas, una joven María Isabel en la Universidad de Sevilla, documentos de embarque hacia Veracruz, recortes de periódicos sobre disputas legales por propiedades confiscadas. Su madre debía permanecer oculta temporalmente con una identidad nueva. Pero entonces conoció a don Maximiliano, se enamoró, quedó embarazada. Y las circunstancias cambiaron. Cuando la situación en España finalmente se estabilizó y era seguro regresar, ella decidió permanecer en México, construyendo una vida sencilla pero auténtica. ¿Por qué no reclamó nunca su herencia?, preguntó Aurelio, quien había permanecido en silencio hasta entonces. Porque venía con condiciones inaceptables para ella, respondió Mendoza. Matrimonios arreglados, compromisos sociales, una vida predeterminada. Su madre eligió la libertad sobre la fortuna, señorita. Itzel sintió una nueva admiración por la mujer que la había criado. Cada revelación mostraba una dimensión adicional de su coraje y determinación. «Hay algo más que debes saber», continuó Mendoza extrayendo un sobresellado. Su abuelo falleció hace 3 meses. En su testamento dejó instrucciones específicas. Si su nieta era finalmente localizada, debía recibir esto personalmente. El sobre contenía una carta manuscrita y una llave antigua. Itzel leyó en silencio, las lágrimas acumulándose en sus ojos mientras las palabras de un abuelo que nunca conoció atravesaban décadas para alcanzarla. Mi querida nieta, cuando leas estas líneas, yo ya no estaré. He pasado mi vida buscándote arrepentido de las circunstancias que separaron a nuestra familia. Tu madre tomó decisiones valientes que solo con el tiempo he llegado a comprender y respetar. La llave que acompaña esta carta abre una caja de seguridad en el Banco de Andalucía. Su contenido es tuyo por derecho, pero viene con una elección, no una obligación. Cualquiera que sea tu decisión, cuenta con mi bendición. Con amor eterno, tu abuelo Francisco. En el silencio que siguió, Itzel sintió cómo los ecos del pasado reverberaban en su presente, creando ondas que alterarían inevitablemente su futuro. La llave en su mano pequeña y aparentemente insignificante representaba una puerta hacia una identidad que aún no sabía si quería reclamar. El pasado nunca está realmente muerto, ni siquiera es pasado, pensó, recordando una frase leída en alguno de los libros que había limpiado durante años. Vive en nosotros, moldeando nuestras decisiones
incluso cuando creemos estar libres de su influencia. La llegada de los representantes de la familia Ruiz Mendoza coincidió con una de las tormentas más intensas de la temporada. El cielo sobre Guadalajara se había oscurecido repentinamente aquella tarde de julio, desatando un diluvio que convertía las calles en ríos y el mundo exterior en una acuarela difusa tras los cristales empañados. En el salón principal de la hacienda Los Altos Itzel observaba la lluvia mientras esperaba nerviosamente. El sonido rítmico de las gotas contra los ventanales acompañaba el tamborileo de sus dedos sobre el brazo del sillón. A su lado, don Maximiliano proyectaba una calma que contrastaba con su propio desasosiego. Aurelio, presente como apoyo moral y asesor financiero, revisaba documentos una última vez. «Recuerda que no estás obligada a aceptar nada hoy», le recordó don Maximiliano cubriendo su mano con la suya en un gesto paternal que aún le resultaba novedoso. «Solo escucha lo que tienen que decir». El sonido de vehículos aproximándose por el camino de grava anunció la llegada de los visitantes. Itzel se puso de pie alisando innecesariamente su vestido azul marino, preparándose para enfrentar otra faceta de su complicada herencia. Los recién llegados entraron sacudiéndose la lluvia. Adrián Ruiz Mendoza, un hombre de unos 50 años con el porte aristocrático de quien nunca ha cuestionado su lugar en el mundo. Sofía Calderón, la abogada familiar elegante y precisa. En cada gesto y para sorpresa de todos, Diego Ruiz Mendoza, un joven de aproximadamente 30 años, cuyo parecido con Itzel resultaba perturbador. «Prima», dijo Diego avanzando directamente hacia ella ignorando protocolos. «Por fin nos conocemos». El abrazo inesperado la dejó momentáneamente paralizada. Era la primera vez que alguien la reconocía instintivamente como familia sin explicaciones ni pruebas necesarias. El parecido entre ambos hablaba por sí mismo: los mismos ojos color ámbar, la misma curva en la sonrisa, gestos similares que trascendían continentes y generaciones. Las presentaciones formales continuaron. Adrián, quien resultó ser su tío segundo, mantenía una actitud reservada pero respetuosa. Sofía Calderón desplegó documentos sobre la mesa central mientras explicaba la situación legal. «La herencia Ruiz Mendoza es considerable pero compleja», explicó con acento español elegante. «Propiedades en Andalucía y Cataluña, acciones, en empresas europeas, colecciones artísticas y, lo más importante, el mayorazgo familiar que data del siglo XVII». «¿Mayorazgo?», preguntó Itzel confundida. «Un título nobiliario y propiedades vinculadas que no pueden dividirse», aclaró Sofía. «Según la modificación testamentaria de su abuelo, usted es la heredera directa del título de Condesa de Ruiz Mendoza». La noticia cayó como un rayo en la habitación. Don Maximiliano intercambió miradas con Aurelio, ambos comprendiendo las implicaciones que Itzel apenas comenzaba a asimilar. «Todo esto requeriría mi presencia en España, supongo», dijo finalmente, intentando mantener la voz firme. «Inevitablemente», confirmó Adrián interviniendo por primera vez. «Las propiedades requieren atención directa. Hay asuntos legales pendientes desde la guerra civil y el título conlleva ciertas responsabilidades sociales». «Lo que mi padre intenta decir», interrumpió Diego con una franqueza refrescante, «es que la familia espera que regreses a tus raíces, que asumas tu lugar en la sociedad sevillana y probablemente que te cases con alguien apropiado para mantener el linaje». «Diego», lo reprendió Adrián, «es la verdad, padre. Merece saberlo». Itzel sintió cómo su respiración se aceleraba. De pronto el espacioso salón parecía haberse reducido a las dimensiones de una jaula dorada. «Necesito aire», dijo, levantándose abruptamente. Sin importarle la lluvia torrencial, salió a la terraza cubierta. El aire cargado de ozono llenó sus pulmones mientras contemplaba los campos de agave azul que se extendían hasta el horizonte ahora difuminados por cortinas de agua. Diego la siguió ofreciéndole un pañuelo de seda. «Disculpa mi franqueza», dijo apoyándose en la barandilla junto a ella, «pero crecí viendo cómo estas expectativas asfixiaron a mi padre y a mi abuelo. No quería que te atraparan sin advertencia». «¿Por qué me buscaron realmente?», preguntó Itzel enfrentándolo directamente. «Tienen el dinero, las propiedades, la posición social».
¿Por qué complicarlo todo ahora? Diego sonrió con melancolía. Porque el testamento de mi abuelo es específico. Sin la heredera legítima, todo pasa a fundaciones benéficas. Nada permanece en la familia. Así que soy un medio para conservar la fortuna, concluyó ella con amargura. Para mi padre y los abogados probablemente, concedió Diego. Para mí eres la confirmación de que existen alternativas. Tu madre tuvo el valor de elegir su propio camino. Yo busco el mismo valor. La confesión la sorprendió. Observó a su recién descubierto primo con nuevos ojos, reconociendo en él la misma inquietud, que ella sentía la tensión entre el deber y el deseo, entre expectativas externas e impulsos internos. Cuando regresaron al salón, la discusión había adquirido un tono más técnico. Aurelio cuestionaba detalles sobre impuestos internacionales y transferencia de activos, mientras don Maximiliano observaba el intercambio con expresión indescifrable. «Necesitaremos que viaje a Sevilla lo antes posible», estaba diciendo Sofía. «Hay documentos que deben firmarse personalmente ante notarios españoles». «¿Y si decidiera renunciar a todo?», preguntó Itzel repentinamente, provocando un silencio absoluto. «Si decidiera que no quiero ese título ni esas propiedades». La abogada la miró como si hubiera sugerido algo absurdo. «Técnicamente es posible, pero ¿por qué alguien rechazaría semejante fortuna?» «Por la misma razón que mi madre lo hizo», respondió Itzel, «para mantener la libertad de elegir su propio camino». En ese momento, Esperanza Vega entró en el salón, empapada por la lluvia y con expresión de furia apenas contenida. Todos se volvieron hacia ella sorprendidos por su aparición inesperada. «Así que es cierto», dijo mirando a los visitantes y luego a Itzel. «No solo vienes a reclamar la empresa de mi padre, sino que además resulta que eres una maldita aristócrata». «Esperanza», la reprendió don Maximiliano. «Este no es el momento». «¿Cuándo será el momento, papá?», replicó ella con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «¿Cuando firmes todo a su nombre? ¿Cuando me haya quedado sin nada?». La tensión en la habitación era palpable. Itzel comprendió que estaba presenciando el miedo más profundo de Esperanza, no solo perder la empresa familiar, sino el amor y reconocimiento de su padre. «Nunca he querido quitarte nada», dijo Itzel con suavidad acercándose a ella, «ni la empresa ni tu lugar en la familia». «No te atrevas a sentir lástima por mí», espetó Esperanza retrocediendo. «No necesito tu compasión». «No es compasión», respondió Itzel. «Es comprensión. Ambas estamos atrapadas en circunstancias que no creamos». La lluvia arreciaba afuera como un eco de las tormentas emocionales que se desarrollaban dentro. Aurelio observaba a Itzel con admiración silenciosa, reconociendo su intento de tender puentes donde otros solo veían abismos. Don Maximiliano, agotado por la tensión, finalmente se puso de pie. «Creo que hemos tenido suficiente por hoy», dijo con autoridad. «Nuestros invitados deben estar cansados del viaje. Continuaremos esta discusión mañana, cuando las emociones se hayan calmado». Mientras los representantes de la familia Ruiz Mendoza se retiraban a sus habitaciones asignadas, Esperanza salió precipitadamente, rechazando cualquier intento de reconciliación. Itzel se quedó contemplando la tormenta a través de los ventanales, sintiendo que su vida se había convertido en ese paisaje hermoso, pero violento, impredecible y potencialmente destructivo. Aurelio se acercó silenciosamente, ofreciéndole una taza de té. «Las decisiones más importantes raramente son entre lo bueno y lo malo», dijo con sabiduría tranquila. «Suelen ser entre lo complicado y lo imposible». Itzel aceptó la taza agradeciendo su presencia constante en medio del caos. Las tormentas más feroces no son las que azotan el mundo exterior, sino las que libramos en silencio dentro de nosotros mismos, pensó, mientras los relámpagos iluminaban momentáneamente el paisaje, revelando la belleza salvaje que solo emerge cuando los elementos se desatan por completo. El amanecer tras la tormenta trajo consigo una claridad casi dolorosa. Los primeros rayos de sol atravesaban el aire lavado por la lluvia, creando prismas de luz que bailaban sobre las gotas aún adheridas a las ventanas. Itzel, que apenas había dormido, contemplaba este espectáculo natural desde el balcón de la habitación,
que ahora ocupaba permanentemente en la hacienda Los Altos. La noche había sido un torbellino de pensamientos contradictorios. Cada posible decisión abría caminos divergentes, futuros alternativos que se desplegaban como ramas de un árbol infinito. España o México. Fortuna o libertad. El deber hacia un legado recién descubierto o la lealtad hacia la vida que había construido. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Para su sorpresa, era Esperanza quien apareció en el umbral con expresión indescifrable. «¿Puedo pasar?», preguntó con una formalidad inusual. Itzel asintió desconcertada por esta visita inesperada. Esperanza avanzó hasta el balcón, contemplando en silencio el mismo paisaje antes de hablar. «Pasé la noche revisando antiguos álbumes familiares», comenzó sin mirarla directamente. «Encontré esto». Le extendió una fotografía descolorida, don Maximiliano joven sonriente, con una mujer hermosa, que Itzel reconoció inmediatamente como su madre. Estaban en lo que parecía ser una feria con luces de colores difuminadas en el fondo. «Siempre estuvo allí en nuestro álbum familiar», continuó Esperanza. «Durante años miré esta foto sin saber que estaba viendo a tu madre, sin saber que mi padre guardaba este recuerdo mientras construía otra vida». Había vulnerabilidad en su voz, una grieta en la armadura de hostilidad que siempre había mostrado. «La verdad es complicada, ¿no?», añadió finalmente mirándola a los ojos. «Pasé semanas odiándote por aparecer de la nada y amenazar todo lo que creía seguro. Pero anoche comprendí algo, tú tampoco pediste esto». El reconocimiento tan simple pero profundo creó un puente inesperado entre ambas. «Nunca quise ser una amenaza para ti», respondió Itzel con sinceridad. «Ni siquiera sabía quién era realmente hasta hace unos meses». Esperanza se sentó en el borde de la cama repentinamente exhausta. «¿Sabes por qué estoy realmente enojada? No es por la empresa ni por la herencia. Es porque durante toda mi vida intenté desesperadamente ganarme el respeto y la aprobación de mi padre. Estudié lo que él quería, trabajé donde él sugirió, intenté demostrarle mi valor constantemente. Y tú simplemente llegas y conectas con él de una manera que yo nunca pude». La confesión despojada de orgullo y pretensiones reveló a la mujer vulnerable bajo la fachada de ejecutiva implacable. Itzel comprendió por primera vez que Esperanza también había sido víctima de las circunstancias, atrapada en expectativas que quizás nunca había cuestionado. «Él te ama, Esperanza», dijo Itzel sentándose junto a ella, «pero quizás ambos han estado buscando conexión en lugares equivocados. Tú intentando ser lo que crees que él quiere y él esperando que comprendas lo que nunca te explicó». «¿A qué te refieres?» «A que la destilería nunca fue sobre negocios para él. Es sobre tradición, arte, tierra. Es espiritual, no comercial, pero nunca supo cómo comunicártelo». Esperanza guardó silencio, procesando aquella perspectiva. Finalmente, con voz apenas audible, preguntó: «¿Qué vas a hacer con la oferta española? Si aceptas y te vas». «No lo he decidido», confesó Itzel. «Pero hay algo que quiero que sepas: cualquiera que sea mi decisión, nunca intentaría desplazarte de tu lugar en la empresa o en la familia». La conversación fue interrumpida por la llegada de don Maximiliano, quien las observó a ambas con sorpresa evidente. «¿Interrumpo algo?», preguntó apoyándose en su bastón. «En realidad llegas en el momento perfecto», respondió Esperanza, con una nueva determinación en su voz. «Hay algo que quiero proponer a ambos». Lo que siguió fue una conversación transformadora que se extendió durante horas mientras el sol ascendía en el cielo despejado tras la tormenta. Una propuesta inesperada que cambiaría el rumbo de Destilerías Vega y redefiniría los roles de cada uno dentro de la empresa familiar. Para cuando bajaron a reunirse con los visitantes españoles en el comedor, donde Aurelio y Diego conversaban animadamente sobre diferencias culturales entre Oaxaca y Andalucía, los tres Vega habían alcanzado un entendimiento que ninguno hubiera imaginado posible el día anterior. Sofía Calderón, la abogada española, percibió inmediatamente el cambio en la dinámica familiar. «Parece que han tenido una mañana productiva», comentó estudiándolos con interés profesional. «Muy productiva», confirmó don Maximiliano. «Mi hija Esperanza tiene una propuesta que podría resolver varios de nuestros dilemas simultáneamente».
Todos los ojos se volvieron hacia Esperanza, quien por primera vez desde el inicio de esta historia familiar se veía completamente segura de sí misma. «Propongo una reestructuración de Destilerías Vega», comenzó con voz clara. «Una que incorpore la experiencia internacional y los contactos europeos de los Ruiz Mendoza, mientras preserva la esencia tradicional que mi padre ha cultivado durante décadas». Desplegó un documento preliminar que había preparado durante la noche, un plan de expansión internacional que incluía distribución exclusiva en Europa a través de canales asociados con la familia española, mientras mantenía la producción y el control creativo en México. En cuanto a la herencia española, continuó mirando directamente a Adrián Ruiz Mendoza, sugerimos un fideicomiso compartido que permita a Itzel cumplir con sus responsabilidades patrimoniales sin exigir su residencia permanente en España. Adrián frunció el ceño, claramente escéptico. Las propiedades históricas requieren supervisión constante. No es solo una cuestión legal, sino de tradición familiar. Fue entonces cuando Diego intervino con el entusiasmo de quien ve una oportunidad donde otros ven obstáculos. «Yo podría administrar las propiedades como representante de Itzel», propuso. «Siempre me ha interesado más la preservación histórica que los negocios corporativos». La propuesta provocó una cascada de discusiones técnicas. Sofía Calderón señalaba complicaciones legales, mientras Aurelio ofrecía soluciones fiscales innovadoras. Don Maximiliano aportaba la sabiduría de décadas en negocios internacionales, mientras Esperanza demostraba un conocimiento de mercados globales que sorprendió a todos, incluido su propio padre. Itzel observaba esta colaboración inesperada con asombro y gratitud. Por primera vez desde que su vida había dado un vuelco, sentía que existía un camino hacia adelante que no requería sacrificar una identidad en favor de otra. Cuando finalmente alcanzaron un acuerdo preliminar, el sol de mediodía bañaba la sala de reuniones con una luz dorada que parecía augurar tiempos mejores. Adrián Ruiz Mendoza, aunque aún reservado, había aceptado considerar el plan. Diego no. Ocultaba su entusiasmo ante la perspectiva de asumir un papel significativo en la preservación del patrimonio familiar. Más tarde, mientras caminaban por los campos de agave azul, que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, Aurelio e Itzel compartían un momento de calma en medio de tantos cambios. «Es extraordinario», comentó él contemplando el paisaje. «Hace 24 horas tenías dos vidas separadas tirando de ti en direcciones opuestas. Ahora, de alguna manera, has encontrado un camino para integrarlas». «No lo hice sola», respondió ella mirándolo con una gratitud que iba más allá de las palabras. «Estuviste a mi lado en cada momento de esta locura». El sol iluminaba el perfil de Aurelio, destacando la fortaleza tranquila que siempre había sido su mayor atractivo. Itzel se sorprendió contemplándolo con nuevos ojos, reconociendo sentimientos que habían crecido silenciosamente en medio del caos. «¿Qué somos exactamente, Aurelio?», preguntó repentinamente. «¿Colegas? ¿Amigos? ¿Algo más?». Él sonrió con aquel hoyuelo en la mejilla que había llegado a adorar. «Somos dos personas que encontraron hogar el uno en el otro», respondió con sencillez. «El resto son solo etiquetas». En ese momento, bajo el cielo infinito de Jalisco, rodeados por el azul plateado de los agaves que definían el paisaje y la tradición de aquella tierra, Itzel sintió cómo las piezas fragmentadas de su identidad comenzaban a integrarse en un todo coherente y nuevo. El amanecer no solo ilumina el mundo exterior, sino que a veces trae claridad a los rincones más oscuros de nuestro ser. Pensó mientras el viento mecía suavemente los agaves, creando ondas plateadas que parecían simbolizar las múltiples posibilidades que ahora se extendían ante ella. La sala de juntas del Servicio de Administración Tributaria, en el centro de Guadalajara, mantenía esa frialdad institucional que parece diseñada para intimidar. Paredes de un blanco inmaculado, muebles funcionales sin concesiones estéticas y el omnipresente escudo nacional, presidiendo cada reunión como un recordatorio silencioso del poder del Estado. Itzel, sentada entre Aurelio y Ricardo Beltrán, el asesor legal principal de Destilerías Vega, repasaba mentalmente la estrategia que habían preparado durante semanas.
Frente a ellos, 3 auditores con expresiones impenetrables revisaban documentos con meticulosidad burocrática. La investigación fiscal que amenazaba a la empresa había surgido inesperadamente tras la publicidad mediática de los últimos meses. Como había señalado Aurelio, nada atrae más la atención de Hacienda que una fortuna repentinamente descubierta. Según nuestros registros, comenzó la auditora principal, una mujer de mediana edad con lentes de montura negra, existen discrepancias significativas en las declaraciones de exportación de Destilerías Vega durante los últimos 5 ejercicios fiscales. Itzel respiró profundamente. Este era el momento para el cual se había preparado el punto donde su conocimiento de finanzas internacionales, adquirido durante años de estudio autodidacta, se convertiría en el salvavidas de la empresa familiar. Esas aparentes discrepancias, respondió con voz serena pero firme, se deben a la aplicación del Tratado de Libre Comercio, en combinación con los acuerdos bilaterales México-Unión Europea, que entraron en vigor en distintas fechas durante el periodo analizado. Durante las siguientes 2 horas, Itzel navegó con precisión técnica a través del laberinto de regulaciones internacionales, cláusulas de salvaguarda y particularidades de la exportación de bebidas espirituosas. Su exposición respaldada por documentación meticulosamente preparada reveló no solo un conocimiento profundo de la ley fiscal, sino también una comprensión íntima de cómo funcionaban realmente las auditorías gubernamentales. Cuando finalmente concluyó el silencio en la sala, tenía una cualidad diferente. Los auditores intercambiaron miradas que denotaban un respeto profesional inesperado. Sus argumentos son convincentes, señorita Vega, concedió la auditora. Principal, revisaremos la documentación adicional que ha presentado y le notificaremos nuestra resolución en los próximos días. Al salir del edificio gubernamental, Aurelio no pudo contener una sonrisa de admiración. «Eso fue extraordinario», dijo mientras descendían los escalones de cantera. «Los dejaste sin argumentos». «Aprendí de la mejor», respondió Itzel, con una sonrisa melancólica. «Mi madre pasó años ayudando a pequeños comerciantes del mercado de Tlaquepaque con sus trámites fiscales. Siempre decía que las reglas están escritas para parecer más complicadas de lo que realmente son». Ricardo Beltrán, el abogado corporativo que había observado toda la reunión con asombro creciente, intervino. «Don Maximiliano debe saber inmediatamente cómo manejaste esto. Es la primera vez en 15 años que veo a esos auditores retroceder. Pero cuando llegaron a la hacienda, encontraron una situación inesperada. En el patio central, rodeados de cajas y equipaje, Adrián Ruiz Mendoza y Sofía Calderón se preparaban evidentemente para partir. «¿Qué sucede?», preguntó Itzel confundida por esta partida repentina. «Ha habido desarrollos inesperados. En España», explicó Sofía con tono profesional. «Necesitamos regresar inmediatamente». Diego, que observaba los preparativos con expresión preocupada, se acercó a Itzel. «Apareció documentación nueva sobre las propiedades en Andalucía», explicó en voz baja. «Documentos que cuestionan la titularidad de algunas fincas importantes. Si no respondemos rápidamente, podríamos perder parte significativa del patrimonio». «¿Por qué no me lo dijeron antes?», preguntó Itzel, sintiendo una responsabilidad que semanas atrás hubiera parecido ajena. «Mi padre insistió en manejar esto discretamente», respondió Diego con frustración evidente. «Sigue creyendo que puede controlarlo todo». Don Maximiliano, que había estado observando la escena desde la galería, finalmente se acercó. «¿Qué necesitan exactamente?», preguntó directamente a Adrián, con la autoridad de un hombre acostumbrado a resolver problemas complejos. El aristócrata español dudó, evidentemente incómodo con discutir asuntos familiares con extraños. «Necesitamos documentos originales que prueben la propiedad continua durante la guerra civil», intervino Sofía, más práctica, «y la presencia física de Itzel en Sevilla, para firmar recursos legales antes de que expire el plazo de 10 días». El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones. Itzel sintió cómo los mundos que había intentado mantener en equilibrio comenzaban a colisionar nuevamente. «Iré», dijo finalmente, «pero no sola». Miró a Aurelio, cuya expresión reflejaba apoyo incondicional, y luego a don Maximiliano.
Necesito que alguien conozca mi otra herencia, continuó, para entender completamente quién soy ahora. Lo que siguió fue una semana de preparativos frenéticos. Mientras Adrián y Sofía regresaban urgentemente a España, Diego permaneció en México, ayudando a coordinar lo necesario para el viaje. Esperanza, en un giro sorprendente, ofreció su ayuda para manejar la empresa durante la ausencia de su padre. Es lo que siempre quisiste, ¿no? Una oportunidad de demostrar tu capacidad, comentó don Maximiliano observándola con curiosidad. No exactamente, respondió ella con una madurez recién descubierta. Lo que siempre quise era tu confianza. El resto viene por añadidura. El día antes de su partida hacia España, Itzel visitó por última vez su pequeña casa en la colonia Santa Tere. Las paredes desnudas, despojadas de fotografías y recuerdos, ahora empacados, parecían simbolizar el cierre de un capítulo. Doña Mercedes, su vecina de toda la vida, la esperaba con café de olla y pan dulce, como tantas tardes a lo largo de los años. «Te vas a tierras de castillos y reyes», comentó la anciana con una mezcla de orgullo y nostalgia. «¿Quién lo hubiera imaginado, mijita?» «No me voy para siempre, Mercedes», aclaró Itzel tomando sus manos arrugadas entre las suyas. «Regresaré sin importar lo que encuentre allá». «Lo sé», sonrió la anciana, «porque esta tierra te llama. Está en tu sangre como el agave y el mariachi». Aquella noche en la terraza de la hacienda Itzel contemplaba las estrellas junto a Aurelio. El aire fresco de septiembre traía consigo el aroma de tierra mojada y flores nocturnas. «¿Tienes miedo?», preguntó él observan. «¿Tienes miedo?», preguntó él observando cómo la luz plateada de la luna dibujaba contornos suaves en su rostro. Itzel contempló las estrellas un momento antes de responder buscando la honestidad que siempre había caracterizado su relación con Aurelio. «Tengo miedo de no reconocerme a mí misma al final de este viaje», confesó finalmente. «De convertirme en alguien que ya no sepa cómo volver a casa». Aurelio tomó su mano entrelazando sus dedos con una naturalidad que hablaba de una conexión cada vez más profunda. «El hogar no siempre es un lugar, Itzel», dijo con voz suave. «A veces es una forma de ser, una manera de estar en el mundo, y eso lo llevas contigo donde quiera que vayas». La brisa nocturna trajo consigo el sonido lejano de un mariachi, probablemente de alguna celebración en el pueblo cercano. Las notas melancólicas de La Llorona flotaban en el aire como un recordatorio de raíces imposibles de cortar. «Prométeme algo», dijo Itzel girándose para mirarlo directamente. «Prométeme que si me ves perderme en títulos y apellidos compuestos, me recordarás quién soy realmente». «No será necesario», respondió él con una sonrisa que iluminó sus ojos, «porque tú nunca lo olvidarás». La mujer que limpió pisos mientras estudiaba idiomas en secreto, la que detectó una cláusula tramposa en un contrato internacional, la que acaba de enfrentarse a 3 auditores del SAT sin pestañear. Esa esencia no se desvanece por cruzar un océano. El silencio que siguió estaba cargado de emociones no expresadas, de sentimientos que habían crecido entre ellos como flores silvestres sin cultivo intencional, pero con una belleza innegable. «Vendré contigo», dijo finalmente Aurelio con una determinación tranquila, «si me lo permites». Itzel lo miró sorprendida. «¿A España? Pero la empresa, tu trabajo...» «He hablado con don Maximiliano», explicó él. «Puedo trabajar remotamente en los asuntos fiscales mientras estemos allá. Además», dudó un momento, «hay ciertas tradiciones zapotecas que mi abuelo me enseñó. Una de ellas dice que cuando encuentras a alguien que te ve completamente sin máscaras ni pretensiones, no debes perderlo de vista». El corazón de Itzel dio un vuelco ante aquella declaración apenas velada. Sin pensarlo, se inclinó hacia él y sus labios se encontraron bajo el cielo estrellado de Jalisco. Un beso suave, tentativo al principio, que pronto se profundizó con la intensidad de sentimientos largo tiempo contenidos. Cuando finalmente se separaron ambos, sabían que habían cruzado un umbral del cual no había retorno. «Construiremos puentes», susurró ella, apoyando su frente contra la de él. «Puentes entre todos mis mundos». A la mañana siguiente, mientras el avión despegaba del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Itzel contemplaba a través de la ventanilla cómo la ciudad que siempre había sido su hogar
se hacía cada vez más pequeña, hasta desaparecer entre las nubes. A su lado, don Maximiliano revisaba documentos con expresión concentrada, mientras Aurelio leía tranquilamente un libro sobre la historia de Andalucía. 3 personas unidas por el destino, viajando hacia un pasado que redefiniría su futuro. Los puentes más importantes no son los que cruzan ríos o valles, sino los que tendemos entre quienes somos y quienes podríamos llegar a ser, pensó Itzel, mientras el avión se elevaba hacia el este, llevándola hacia una tierra ancestral que reclamaba su presencia después de generaciones de ausencia. Sevilla los recibió con un resplandor dorado, que parecía emanar de las propias piedras de la ciudad. El sol del atardecer transformaba los edificios históricos en estructuras casi místicas, bañándolos en una luz que Itzel nunca había experimentado. En México, más antigua de alguna manera, como si los propios rayos llevaran consigo el peso de los siglos. El Alcázar, con sus intrincados patios y arcos moriscos, se erguía como un testimonio de la compleja historia española, donde culturas diversas habían dejado su huella indeleble. Mientras seguía a Diego por los laberínticos pasillos de la antigua fortaleza real, Itzel sentía una extraña familiaridad, como si sus células reconocieran patrones que sus ojos veían por primera vez. Esta ala del palacio fue restaurada por nuestro tatarabuelo después de la Guerra de Independencia, explicaba Diego con el orgullo de quien ha crecido rodeado de historia. La familia Ruiz Mendoza siempre ha estado vinculada a la preservación del patrimonio andaluz. Don Maximiliano observaba todo con la curiosidad de quien descubre un nuevo mundo, mientras Aurelio tomaba notas discretas, siempre atento a los detalles que podrían ser relevantes para entender la situación legal que enfrentaban. Adrián Ruiz Mendoza los esperaba en un salón privado acompañado por Sofía Calderón y un hombre mayor que no habían conocido antes, Joaquín Vega, notario real, y según explicaron rápidamente, el custodio de los archivos familiares durante los últimos 40 años. El asunto es más complejo de lo que inicialmente creíamos, comenzó Sofía sin preámbulos. Han aparecido documentos que cuestionan la transferencia legal de las propiedades de olivares en Sierra Morena durante la Guerra Civil. Joaquín Vega desplegó sobre la mesa antiguas escrituras y mapas amarillentos. Estos territorios, explicó señalando extensas áreas marcadas en los mapas, fueron supuestamente vendidos a compradores italianos en 1936, justo antes de que la familia saliera de España. Pero ahora han surgido alegaciones de que la venta fue forzada bajo coacción del régimen fascista. ¿Y eso es bueno o malo para nosotros?, preguntó don Maximiliano, siempre práctico. Ambas cosas, respondió Adrián. Si podemos probar la coacción, recuperaríamos tierras valoradas en millones de euros. Pero si fallamos, podríamos enfrentar reclamaciones por las rentas generadas durante décadas. Itzel estudiaba los documentos con atención, notando detalles que los demás parecían pasar por alto. Estas firmas no coinciden, señaló comparando 2 documentos. La rúbrica en la supuesta venta es notablemente diferente a otros documentos firmados por mi bisabuelo en la misma época. Joaquín la miró con sorpresa. Tienes razón, es un detalle que habíamos pasado por alto. Mi madre coleccionaba caligrafía histórica, explicó Itzel. Me enseñó a apreciar los matices de la escritura a mano. Un brillo de respeto apareció en los ojos de Adrián, quien hasta entonces la había tratado con cierta condescendencia aristocrática. La reunión se extendió hasta bien entrada la noche, con discusiones técnicas sobre estrategias legales y documentación necesaria. Cuando finalmente se retiraron a descansar, Itzel se sentía abrumada por la magnitud de lo que estaba en juego. El Palacio de las Dueñas, una de las propiedades históricas de la familia, sería su residencia durante la estancia en Sevilla. La habitación asignada a Itzel era una suite opulenta con techos artesonados del siglo XVI y ventanales que daban a jardines de naranjos y fuentes centenarias. Mientras se preparaba para dormir, un suave golpe en la puerta anunció la visita de Aurelio. «¿Cómo te sientes?», preguntó entrando con cautela en aquel espacio que parecía sacado de un cuento de hadas. «Como una impostora», confesó ella sentándose en el borde de la cama con dosel, «como si estuviera usando un disfraz demasiado grande para mí».
Aurelio se acercó tomando asiento junto a ella. Vi cómo notaste las diferencias en las firmas cuando nadie más lo hizo, dijo. Eso no fue un disfraz, Itzel. Fue tu inteligencia, tu atención al detalle. Las mismas cualidades que has demostrado toda tu vida. Pero todo esto, gesticuló abarcando la grandiosidad de la habitación. ¿Cómo puede pertenecerme realmente? Te pertenece por la misma razón que te pertenecía tu pequeña casa en Santa Tere, respondió él, porque es parte de tu historia. Ni mejor ni peor, solo diferente. La mañana siguiente trajo consigo una visita a los olivares en disputa. Conduciendo a través de la campiña andaluza, con sus colinas ondulantes cubiertas de olivos plateados que se extendían hasta el horizonte, Itzel experimentó una conexión visceral con aquella tierra que nunca había pisado. El administrador de la finca, un hombre curtido por el sol llamado Manuel, los recibió con la mezcla justa de respeto y familiaridad que solo generaciones de servicio pueden cultivar. Los trabajadores están muy emocionados por conocer la condesa, dijo utilizando un título que aún sonaba ajeno para Itzel. Muchos de ellos son descendientes de familias que han trabajado estas tierras durante generaciones, incluso antes de la guerra. El encuentro con los trabajadores del olivar resultó ser la experiencia más transformadora hasta el momento. Hombres y mujeres de manos callosas y rostros marcados por el sol se acercaron a saludarla, algunos con lágrimas en los ojos. Una anciana de 90 años, apoyada en el brazo de su nieto, se adelantó para tomar las manos de Itzel entre las suyas ásperas como la corteza de los olivos. «Tiene los ojos de su bisabuela», dijo con voz quebrada por la emoción. «Yo era solo una niña cuando la familia tuvo que huir, pero recuerdo cómo la condesa se aseguró de que todas las familias de trabajadores tuvieran provisiones antes de partir. Dijo que volverían algún día». Itzel sintió cómo algo se desataba dentro de ella, una conexión que trascendía el tiempo y el espacio. No era solo la tierra o los títulos lo que constituía su herencia, sino las vidas entrelazadas con la historia de su familia. Don Maximiliano observaba la escena con una emoción apenas contenida, reconociendo quizás en aquellos trabajadores del campo el mismo espíritu que había visto en los gimadores de sus campos de agave en Jalisco. La tierra habla el mismo idioma en todas partes, comentó Aurelio, quien fotografiaba discretamente el momento. El idioma del trabajo, del sudor, de la paciencia. Esa tarde, mientras recorrían los olivares centenarios tocando la corteza rugosa de árboles que habían presenciado siglos de historia española, Itzel tomó una decisión que alteraría el curso de las negociaciones. «No quiero pelear por estas tierras en términos de propiedad legal», anunció durante la cena con los abogados y representantes familiares. «Quiero establecer un fideicomiso cooperativo donde los trabajadores que han mantenido vivo este lugar durante generaciones tengan participación real». La propuesta provocó reacciones encontradas. Adrián la miró con indignación apenas disimulada, mientras Diego sonreía con aprobación. Sofía Calderón, siempre práctica, comenzó inmediatamente a considerar las implicaciones legales. «Sería una estructura sin precedentes para una propiedad aristocrática», advirtió la abogada. «Podría comprometer otros reclamos legales. También podría fortalecer nuestra posición moral», intervino don Maximiliano, comprendiendo la visión de su hija. «Demostraría que no buscamos simplemente recuperar propiedades por codicia, sino preservar un legado cultural y humano». La discusión se extendió hasta la madrugada, con argumentos técnicos y filosóficos entrecruzándose. Itzel permaneció firme en su visión, revelando una determinación que recordaba a todos su doble herencia, la dignidad aristocrática de los Ruiz Mendoza y la integridad trabajadora de su crianza mexicana. 3 días después, mientras firmaba los documentos que establecían el fideicomiso cooperativo de olivares Ruiz Mendoza Itzel, sintió que completaba un círculo iniciado generaciones atrás. A su lado, Aurelio observaba con orgullo silencioso, mientras don Maximiliano estrechaba manos con los representantes de los trabajadores. Esa noche, en los jardines perfumados del Palacio de las Dueñas, bajo un cielo estrellado sorprendentemente similar al de Jalisco, Aurelio finalmente puso en palabras lo que había estado construyéndose entre ellos. «Te amo, Itzel», dijo con
La sencillez de una verdad evidente. No a la condesa, no a la heredera, no a la ejecutiva. A ti con todas tus contradicciones y complejidades. Ella lo miró bajo la luz plateada de la luna andaluza, reconociendo en sus ojos la misma mirada honesta, que había sido su ancla durante meses de transformaciones. «Y yo te amo a ti», respondió sintiendo cómo las palabras liberaban algo profundo dentro de ella, por verme completamente cuando ni yo misma sabía quién era. Su beso selló una promesa que trascendía continentes y herencias, títulos y fortunas. Una promesa de autenticidad en un mundo de apariencias. En la víspera de su regreso a México, mientras preparaban las maletas y los documentos finales, Diego les entregó un pequeño cofre de madera labrada. «Encontramos esto en la bóveda familiar», explicó. «Tiene tu nombre, o más bien el nombre que tu madre pensaba ponerte originalmente. Dentro del cofre había un medallón de oro con un grabado intrincado, el escudo familiar entrelazado con símbolos aztecas y una inscripción en el reverso para Luz María Puente entre dos mundos». Itzel sostuvo el medallón mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. «Mi madre siempre me llamaba mi lucecita», murmuró. «Nunca entendí por qué». Don Maximiliano, observando desde mínimos el umbral, sintió cómo las piezas finales del rompecabezas encajaban. «María Isabel siempre supo que algún día encontrarías tu camino de regreso», dijo con voz quebrada por la emoción. «No solo a España, sino a tu verdadera identidad, un puente entre mundos». Mientras el avión despegaba del aeropuerto de Sevilla llevándolos de regreso a México, Itzel contemplaba el medallón entre sus dedos. Ya no se sentía dividida entre identidades contradictorias, sino enriquecida por todas ellas. «La sangre de la tierra corre por nuestras venas, sin importar dónde hayamos nacido o crecido», pensó mientras Aurelio dormía tranquilamente con su cabeza apoyada en su hombro. «Y es esa sangre compartida la que nos conecta a través de océanos y generaciones, recordándonos que todas las divisiones son en última instancia ilusiones que nosotros mismos creamos». La hacienda Los Altos resplandecía bajo el sol de diciembre. Los preparativos para la celebración de la Virgen de Guadalupe habían transformado el patio central en un espacio festivo con guirnaldas de flores colgando de las arcadas coloniales y el aroma de comida tradicional flotando en el aire. 6 meses habían transcurrido desde el regreso de España, meses de transformaciones profundas, tanto en Destilerías Vega como en las vidas personales de todos los involucrados. La empresa había experimentado una expansión sin precedentes en mercados europeos gracias a las conexiones establecidas a través de la familia Ruiz Mendoza, mientras mantenía sus raíces firmemente plantadas en la tradición tequilera jalisciense. Itzel, vestida con un elegante traje regional bordado a mano, supervisaba los últimos detalles de la celebración que reuniría a empleados de todos los niveles de la empresa, desde gimadores hasta ejecutivos. Su transformación era evidente no solo en su apariencia, más confiada, más integrada consigo misma, sino en la forma en que otros la percibían con un respeto que iba más allá de su posición o título. «Todo está perfecto», aprobó Esperanza acercándose con una tableta donde revisaba la lista de invitados. «Diego acaba de confirmar que su vuelo aterriza a tiempo». La relación entre ambas mujeres había evolucionado hacia una colaboración inesperada pero efectiva. Esperanza, liberada de la presión de ser la única heredera, había descubierto su verdadera pasión en el desarrollo de nuevos mercados, mientras Itzel se ocupaba de la preservación de la tradición y la calidad artesanal que definía los productos Vega. «¿Y papá?», preguntó Itzel, aún maravillada por lo natural que sonaba esa palabra en sus labios, terminando de vestirse. «Hoy se siente especialmente bien», respondió Esperanza, con una sombra de preocupación que nunca abandonaba su voz cuando hablaba de la salud de don Maximiliano. La enfermedad progresaba más lentamente de lo que los médicos habían pronosticado, pero sus efectos eran innegables. Los días buenos como hoy eran tesoros que toda la familia atesoraba conscientemente. En la capilla de la hacienda, Aurelio encendía una vela frente a la imagen de la Virgen. Su propia vida había experimentado transformaciones profundas, no solo por su relación con Itzel, que había florecido en un amor maduro y sereno,
sino por el descubrimiento de su propio lugar en esta historia entrelazada de familias y continentes. «Siempre supe que tenías un corazón noble», dijo la voz de don Maximiliano a sus espaldas, «desde el primer día que te contraté». Aurelio se volvió sorprendido por la presencia del patriarca. Don Maximiliano, impecablemente vestido, con un traje charro negro con aplicaciones de plata, se apoyaba ligeramente en un bastón tallado en madera de mezquite. «Solo intento estar a la altura de las circunstancias», respondió Aurelio con humildad. «Estás a la altura de mucho más que eso», dijo don Maximiliano colocando una mano en su hombro. «Estás a la altura del amor que mi hija merece». Antes de que Aurelio pudiera responder, la puerta de la capilla se abrió nuevamente, revelando a Itzel, quien los observaba con curiosidad. «Conspirando en la casa de Dios», bromeó acercándose para tomar el brazo de su padre. «Los invitados están llegando». La celebración se desarrolló como un testimonio viviente de la integración entre tradición y renovación. Mariachis interpretaban canciones tradicionales, mientras un grupo de danza contemporánea presentaba una reinterpretación de leyendas prehispánicas. Empleados de la destilería compartían mesa con ejecutivos internacionales, mientras los niños correteaban entre las flores y las fuentes del patio. Diego había llegado de España trayendo consigo no solo noticias del éxito del fideicomiso cooperativo de olivares, sino también muestras del primer aceite producido bajo el nuevo modelo botellas, etiquetadas con un logo que combinaba elementos heráldicos españoles con motivos mexicanos. Cuando llegó el momento de los discursos formales, fue don Maximiliano quien se puso de pie primero, apoyándose ligeramente en su bastón. Su figura, aún imponente a pesar de la enfermedad, comandó inmediatamente la atención de todos los presentes. «Hace un año», comenzó con voz clara que llegaba hasta los rincones más alejados del patio, «creía que estaba presenciando el ocaso de todo lo que había construido. La enfermedad avanzaba y temía que el legado de generaciones se perdiera». Hizo una pausa recorriendo con la mirada los rostros atentos. «Hoy celebramos no un ocaso, sino un amanecer que llegó de la forma más inesperada a través de una llamada telefónica contestada por quien entonces creía que era simplemente una empleada leal». Sus ojos se posaron en Itzel, transmitiendo un amor paternal que trascendía los años perdidos. «Mi hija Itzel nos ha enseñado que los verdaderos puentes no se construyen con cemento y acero, sino con coraje e integridad y la voluntad de reconocer la humanidad en cada persona, sin importar su origen o posición». Esperanza fue la siguiente en hablar, sorprendiendo a muchos con la humildad y gracia de sus palabras. «Durante años viví temiendo perder lo que consideraba mi derecho por nacimiento», confesó. «Hoy comprendo que los derechos más importantes no son los que heredamos, sino los que ganamos a través de nuestras acciones y elecciones diarias». Cuando finalmente fue el turno de Itzel, un silencio expectante cayó sobre la asamblea. Se puso de pie con la dignidad tranquila que había llegado a caracterizarla el medallón español, brillando sobre su pecho junto al rebozo tradicional. «Hace un año limpiaba libros en la biblioteca de esta hacienda», comenzó, provocando murmullos sorprendidos entre quienes no conocían su historia completa. «Hoy administro empresas en 2 continentes y llevo títulos que nunca imaginé. Pero ninguna de esas transformaciones externas se compara con el viaje interior que he realizado». Su mirada recorrió los rostros familiares don Maximiliano, cuya enfermedad había sido paradójicamente el catalizador de su reencuentro. Esperanza, quien había evolucionado de rival a aliada y hermana. Diego, el primo que había aparecido como un puente hacia su herencia española. Y finalmente Aurelio, cuyo amor constante había sido su ancla en tiempos turbulentos. «He aprendido que somos más que nuestros orígenes y más que nuestros destinos», continuó. «Somos las elecciones que hacemos cada día, las manos que tendemos, los puentes que construimos entre mundos aparentemente irreconciliables». Mientras hablaba, el sol comenzaba a ponerse bañando el patio, en esa luz dorada que parece suspender el tiempo. Aurelio la observaba con amor evidente, sosteniendo en su mano una pequeña caja que había llevado consigo todo el día esperando el momento perfecto. «La verdadera herencia no se mide en hectáreas de tierra o en cuentas bancarias», continuó.
Itzel se mide en vidas tocadas en tradiciones honradas y renovadas, en el coraje de ser auténticos, incluso cuando el mundo espera que nos conformemos con ser menos de lo que podemos ser. Cuando terminó su discurso, un silencio reverente precedió a la ovación que finalmente estalló. Don Maximiliano se acercó para abrazarla, lágrimas no disimuladas, brillando en sus ojos. «Tu madre estaría tan orgullosa», susurró en su oído, «tan orgullosa como lo estoy yo». La celebración continuó, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Parejas bailaban al ritmo de la música, niños perseguían luciérnagas en los jardines, y el futuro parecía desplegarse con posibilidades infinitas. Fue entonces cuando Aurelio buscó a Itzel, entre la multitud guiándola discretamente hacia los jardines traseros, donde la fuente centenaria murmuraba su canción eterna, y las flores de Nochebuena creaban manchas de color intenso bajo la luz de la luna. «Hay algo que he querido preguntarte», dijo cuando finalmente estuvieron solos, «algo que he llevado conmigo desde España». Extrajo la pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Dentro un anillo relucía con la sencilla elegancia de una joya que ha atravesado generaciones, un zafiro rodeado de pequeños diamantes en un engaste de oro blanco. «Perteneció a mi abuela zapoteca», explicó, «la mujer más valiente que he conocido hasta que te conocí a ti». Se arrodilló frente a ella sosteniendo el anillo como una promesa. «Itzel Vega Ruiz Mendoza, o simplemente Itzel, como siempre serás para mí. ¿Me concederías el honor de compartir tu vida conmigo? No como condesa o empresaria o heredera, sino como la mujer extraordinaria que eres en todas tus dimensiones». Las lágrimas que habían amenazado durante toda la noche finalmente fluyeron libremente por las mejillas de Itzel. En ese momento, todas las identidades que había navegado durante meses convergieron en una certeza cristalina. Este hombre la veía completamente sin fragmentaciones ni contradicciones. «Sí», respondió extendiendo su mano izquierda. «1000 veces sí». Mientras Aurelio deslizaba el anillo en su dedo, una estrella fugaz cruzó el cielo jalisciense como un sello cósmico sobre su promesa compartida. Desde la terraza, don Maximiliano observaba la escena con una mezcla de alegría y nostalgia. Junto a él, Esperanza y Diego compartían una copa de tequila añejo. «¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?», comentó Esperanza, siguiendo la mirada de su padre. «Que algo tan hermoso pudiera surgir de circunstancias tan improbables». «Quizás no sea tan improbable», respondió don Maximiliano con la sabiduría que solo las batallas de la vida pueden otorgar. «Quizás el universo siempre encuentra la forma de reunir lo que debe estar junto, sin importar cuánto tiempo o cuántas fronteras deba atravesar». Cuando Itzel y Aurelio regresaron a la fiesta, las miradas y sonrisas cómplices que recibieron indicaban que la noticia de su compromiso ya se había extendido. Don Maximiliano los recibió con brazos abiertos, bendiciendo su unión con palabras que resonaban con siglos de tradición y la frescura de nuevos comienzos. En las semanas siguientes, mientras los preparativos para la boda se entrelazaban con nuevos desarrollos empresariales, Itzel dedicaba momentos cada día a visitar la pequeña capilla de la hacienda. No para rezar en el sentido tradicional, sino para mantener una conversación silenciosa con su madre, cuyo retrato había sido colocado discretamente junto al altar por orden de don Maximiliano. «Encontré mi luz, mamá», susurraba en una de estas visitas, «no la que viene de títulos o fortunas, sino la que siempre viste en mí, incluso cuando yo misma no podía verla». La tarde de su boda, celebrada en los jardines de la hacienda, bajo un dosel de flores de jacaranda y bugambilia, Itzel llevaba el medallón español junto con el anillo zapoteca, símbolos de los múltiples hilos que conformaban el tapiz de su identidad. Su vestido, diseñado por artesanas de Tlaquepaque, combinaba la elegancia europea con bordados tradicionales mexicanos que contaban historias de ambos lados de su herencia. Don Maximiliano la entregó en el altar con lágrimas de orgullo, mientras Esperanza, como madrina principal, sostenía el ramo de flores silvestres jaliscienses. Diego había viajado desde España con aceitunas y aceite de los olivares cooperativos para bendecir la unión, según antiguas tradiciones andaluzas.
Cuando el sacerdote les pidió que intercambiaran votos, Aurelio habló primero en un español que entrelazaba frases zapotecas con la elegancia de la poesía española. Te prometo amor sin condiciones, respeto sin reservas y compañía sin límites, dijo sosteniendo sus manos. Te prometo ser puente cuando necesites cruzar ancla, cuando necesites estabilidad, y viento cuando necesites volar. Itzel, con voz clara que llegaba hasta el último invitado, respondió: Te prometo autenticidad en cada momento, valor para enfrentar cada desafío y un corazón que ha aprendido gracias a ti que no necesitamos elegir entre nuestros mundos cuando tenemos el coraje de integrarlos todos. Cuando el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras imposibles, los recién casados compartieron su primer baile. No un vals aristocrático ni un jarabe tapatío tradicional, sino una danza única que habían creado juntos, incorporando elementos de ambas culturas, en movimientos que hablaban de unión, respeto y celebración de las diferencias. Don Maximiliano los observaba con una sonrisa serena, consciente de que aunque su tiempo fuera limitado, el legado que dejaba era infinitamente más rico y significativo de lo que jamás había imaginado. No solo una empresa próspera o un nombre respetado, sino valores encarnados en estas dos mujeres extraordinarias, que llamaba hijas, cada una a su manera portadora de su esencia y transformadora de su visión. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Jalisco y los últimos invitados se despedían, Itzel y Aurelio caminaron hasta el mirador de la hacienda desde donde se contemplaban los campos de agave extendiéndose hasta el horizonte plateados bajo la luz de la luna. ¿Sabes qué significa realmente mi nombre?, preguntó ella apoyada en el hombro de su ahora esposo. En náhuatl, Itzel, significa estrella única. Perfectamente apropiado, sonrió él besando su frente. Única en todos los sentidos posibles. Pero mi madre siempre me llamaba Luz, continuó ella, y ahora comprendo por qué. No se trataba solo del nombre que había planeado originalmente para mí, sino de lo que veía en mi esencia. Aurelio la abrazó bajo el manto estrellado, comprendiendo la profundidad de aquella reflexión. La luz no tiene nacionalidad, ni clase social, ni título, dijo él. Simplemente es iluminando todo lo que toca, y transformándose sin perder su esencia, añadió ella, como nosotros. Mientras el viento nocturno traía consigo el aroma de agave y tierra húmeda, ambos contemplaban el futuro que se desplegaba ante ellos, un futuro construido sobre cimientos auténticos, nutrido por raíces profundas que se extendían a través de océanos y generaciones. Al final no somos definidos por los secretos que guardamos, ni por las máscaras que usamos, pensó Itzel, mientras las luces de la hacienda brillaban a sus espaldas como un faro en la noche. Somos definidos por la luz que elegimos ser en el mundo, por los puentes que construimos entre lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser, por el coraje de abrazar todas nuestras verdades, incluso las más difíciles. Y así, bajo el mismo cielo que había presenciado siglos de historias humanas entrelazadas, dos personas que habían encontrado hogar el uno en el otro sellaban una promesa que trascendía tiempo y espacio, la promesa de caminar juntos, iluminando mutuamente sus caminos, mientras construían puentes donde otros solo veían abismos.